Sin la modesta intimidad de este aparato, el mundo sería otro. Probablemente sería un mundo muy distinto al que es. Testigo de los Tiempos hace un homenaje a los pioneros de la telefonía en Holguín. Esta es la fotografía más antigua que se conserva de las operadoras del centro telefónico local. Data del año 1917. Teléfono es una palabra joven. Nada más tiene un siglo y un poquito de edad. Aunque a la verdad, teléfono no es una palabra, sino son dos palabras que se fusionan entre sí. Tele significa distancia y fono es sonido. Por tanto, teléfono significa que uno habla aquí y que se oye allá. Esa posibilidad de hablar aquí y que se oiga allá hace que uno se sienta como si fuera Dios. Pero siempre hay un pero. En tiempos de la telefonía por cable, para hablar con el director que se quedó allá, necesitamos un cable que nos una a él y a mí. Y no siempre hubo un cable. A finales del siglo XIX se vivían años de incertidumbre política en gran parte del mundo, situación que parece no haber mejorado con el tiempo. Las guerras amenazaban la estabilidad de las grandes naciones de la época y por eso los poderosos pagaron lo que fuera con tal de encontrar un nuevo sistema de comunicaciones que no necesitase cables para transmitir la información. Y lo consiguieron. Se inventó la radio. Pero no la radio como usted y yo la conocemos, o sea, la música, los locutores, las radionovelas. Cuando la radio se inventó era para que dos personas se comunicaran entre sí sin usar cables. Hoy es precisamente cuando más se utiliza la radio para ese fin. Oye, Omar, Dime, ¿cómo sigue el programa ahora? mira esta cámara y di el texto. Esto que están viendo, o sea, hablar con el director por teléfono móvil es radiofonía, en el más puro sentido de la palabra. El procedimiento es muy sencillo. Dentro, el teléfono tiene un micrófono que cuando usted le habla convierte ese sonido en pequeños impulsos eléctricos que salen al aire, buscan una antena que los impulse y llegan al teléfono al que usted estaba llamando. Cuando llegan... Un momento que me están llamando. Oiga, ¿me puede llamar dentro de un momentico? Es que estoy ahora en la televisión, ¿sí? Gracias. Les decía, los impulsos que llegan al teléfono cuando le están llamando son pequeños impulsitos eléctricos, corrientes sencillamente. Esa corriente llega al teléfono, pero él allá adentro tiene otro aditamento que convierte los impulsos eléctricos en sonido. Sonido que manda al audífono o al altavoz. Eso es pura radiofonía, insisto. Y eso significa que el aire está lleno de oxígeno y de sonidos. Por tanto, cuando usted respira, hasta sus pulmones va, sí, sonido, pero van también las miles y miles de cosas que se están diciendo ahora mismo quienes están hablando por teléfono móvil. La gran prueba de la utilidad de la radio se hizo en 1912. En ese año se produjo el desastre del Titanic. El enorme transatlántico chocó con un tremendo pedazo de hielo y se hundió. Todo el tiempo que duró el hundimiento, el Titanic se comunicó por radiofonía con tierra y viceversa. La poca gente que sobrevivió al hundimiento del Titanic se lo tiene que agradecer a la radio. Por radio avisaron y por eso llegó el salvamento. El espacio
que ahora ocupa la logia Guabasiabo, antes era la casita de la esquina que llegaba hasta acá y que por tanto era una tremenda casona. Desde ahí se produjo la primera señal de radio que se transmitió en Holguín. En esta casa vivieron doña Ana y doña Tirsa Grave de Peralta y Cardet, hijas del general Julio Grave de Peralta. En el año 1951 murió doña Ana y 3 días después murió Tirsa, las dos de muy avanzada edad. También vivió aquí un sobrino del general Julio Grave de Peralta. Ese se llamó Marcos Grave de Peralta y Grave de Peralta. Este individuo, a principios del siglo, lo nombraron director de correos en Holguín y por tanto era el hombre que se encargaba de eso, de enviar la correspondencia, de enviar los telegramas. Para enviar un telegrama desde Holguín había que comunicarse con la base de telégrafos que está en Bayamo para que dieran línea hacia La Habana, y a veces daba ocupado y a veces daba ocupado en el momento más inoportuno, porque era cuando el telegrama era de suma urgencia. Por eso el director de telégrafos decidió que podía comprar una planta de radio de esas que en los Estados Unidos se estaban usando para las comunicaciones, y la compró, y desde entonces ya no tuvo que comunicarse nunca más con Bayamo para mandar un telegrama. Lo hacía directamente a Las Tunas y de ahí impulsaban la señal hasta La Habana. Por cierto, la planta de Marcos Grave de Peralta y Grave de Peralta fue la 8GV. En agradecimiento, en la puerta de la casa deberían de colocar una placa de esas que tanto colocan para recordar hechos históricos. No hay nada que le diga a los que pasan que desde aquí se hizo la primera transmisión de radio en Holguín. La placa, la que dice eso, está en otro lugar. Mírenla aquí. Dice que desde este lugar se transmitió radio el día 2 de septiembre de 1930 y que fue la primera vez que sucedió en Holguín. Sin embargo, les he dicho antes que fue en otro lugar, pero no hay contradicción. Desde aquí se hizo la primera transmisión de radio comercial, esa que usted y yo conocemos, con los locutores, las noticias, la música. Lo que hizo Marcos Grave de Peralta desde su casa fue la primera transmisión de radiocomunicaciones. Tendré que explicarle para que me entiendan. Voy a resumir la historia, que es larga, pero he de sentarme en algún lugar, un lugar donde no haya tanto tránsito para que me pueda escuchar. Venga. La radio se inventó para que fuera un medio de comunicación interpersonal que no usaba cables. Invento que, por cierto, pagaron sobre todo las grandes corporaciones militares del mundo. Pero muy pronto, corporaciones civiles también comenzaron a usar la radio para comunicación interpersonal y todavía se sigue haciendo. La policía, por ejemplo, usted los ve que sus unidades móviles se comunican a través de la radio. Solo que a la vez que eso estaba ocurriendo, la gente se empezó a inventarse planticas de transmisión, más o menos lo mismo que hicimos cuando se inventó la internet, que con 3 o 4 cosas nos armábamos una máquina. Claro que era un juego tremendo. Yo hablaba en esta habitación y me oían en la siguiente. Solo que todo el mundo quería que su planta se oyera más y más y más lejos. Pero para eso hacía falta dinero. Y el dinero apareció. Lo dio un personaje muy común en todos los barrios: el bodeguero. Los bodegueros fueron los primeros que se percataron que si por las planticas de radio decían lo que estaban vendiendo en la bodega, pues iban a tener más clientes, y si tenían más clientes, mayores ganancias. Por eso los bodegueros empezaron a darle dinero a quienes habían inventado las planticas de radio, y estos crecieron en potencia. El grave problema era en el aparato que recibía la señal, el radio, que entonces no se fabricaba industrialmente. La solución
Para tener un radio criollo es muy fácil, basta con tener un pedazo de piedra de galena, que químicamente es sulfuro de plomo. Pues bien, con un pedazo de piedra de galena, un alambrito en espiral que hace la función de dial y unos auriculares, ya se tiene un radio. En Holguín, donde siempre ha habido grandes emprendedores, hubo quienes se especializaron en hacer y vender radio. En la holguinera calle Frexes, casi esquina a Máximo Gómez, ahí está la pequeña tiendecita, que ya ni siquiera es tienda. En ella se vendieron los primeros radios que se vendieron en esta ciudad, y no me lo van a negar, eso es un hecho histórico. La tiendecita lo sabe y por eso se lo dice a todo el mundo, pero la gente pasan, van, vienen y no le hacen caso. Sin embargo, la tiendecita insiste e insiste en dar a conocer ese hecho histórico, y el discurso lo hace con la bujía que está a la entrada. Hasta un próximo encuentro.